Buenas tardes, una vez más. Eh, Hoy voy a responder algunas preguntas que me han formulado alguna gente en diferentes partes del mundo. Y para responder a estas preguntas vamos a revisar un poco de historia, la historia muy reciente de lo que ha pasado en estos últimos 20 años en África. Os informo siempre que somos un grupo de investigadores, escritores, historiadores, filósofos, que tratan de encontrar respuesta a los problemas que nos afectan, entendiendo que la verdad se encuentra en la naturaleza. Y para poder encontrarse con esta verdad es muy importante investigar, analizar los conceptos históricos y tratar de dar solución a estos problemas. Si no llega hoy la solución, seguramente que dentro de unos años o unos siglos, la gente se, la gente se acordarán de estas enseñanzas. Vamos a analizar algunos puntos. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿por qué África sigue siendo pobre? Yo ya expliqué el tema de la democracia y la política, estos dos conceptos que son los que destruyen el mundo. Hoy en día vamos a analizar vamos a meternos un poco en el fondo de estos problemas. La fuerza de la democracia y la fuerza de la política. Vamos a ver algunos golpes de Estado, por ejemplo, en Guinea-Bissau, que eso ocurrió en septiembre de 2003, y otro en Santo Tomé y Príncipe, que fue en julio de 2003 también. Intentos fracasados de golpe de Estado en Mauritania y en Burkina Faso, octubre de 2003. Derrocamiento de Charles Taylor en Liberia por rebelión, eso fue también en agosto de 2003. Agitación política en Senegal en 2003, desestabilización en Costa de Marfil desde septiembre de 2002. Pareciera que la crisis política se ha instalado de manera duradera en los países de África Occidental y en todos los países en general. Y si bien algunos escapan a ella, como Cabo Verde, Ghana, Malí y muchos otros países de África Central, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo se irán protegidos de estas conmociones? Puede decirse que África Occidental se encuentra al borde de un derrumbe general. Las crisis actuales parecen tener una naturaleza totalmente diferente de las que afectaron a los estados africanos en los años posteriores a sus independencias. Las luchas ideológicas, como por ejemplo la Guerra Fría, le sucedió una doble desestabilización, debido por una parte a la inserción a marcha forzada en la mundialización económica y por otra a la democratización improvisada de estados sin recursos. Estos dos fenómenos terminaron por deslegitimar las naciones, construcciones nacionales y tomaron puramente ficticia la soberanía de esos países. En virtud de una ironía trágica, varios fenómenos de naturaleza muy diferente conjugaron sus efectos desestabilizadores. El fin de enfrentamiento que estructuraba la geopolítica africana, la improvisión de los prestamistas del Fondo
al imponer un orden democrático mal controlado, sustituido por el discurso de François Mitterrand en La Boule en 1990. El nuevo marco macroeconómico ultraliberal, que significó privatizaciones salvajes, programas de ajustes estructural incoherente y drásticos, planes sociales encubiertos, explotación descarada de la mano de obra, precios irrisorios de las materias primas y fraudes, medidas comerciales desventajosas, etc. Estas y otras tantas cosas son las que, para responder a la pregunta ¿por qué África sigue siendo pobre?, los occidentales han utilizado y siguen utilizando unas técnicas que nos distraen, unas técnicas que nos engañan, unas técnicas que acaban siendo en beneficio de ellos, mientras nosotros nos quedamos entre nosotros luchando, odiándonos unos a otros. Vamos a ver. Ellos suben los precios cuando quieren. Ellos ponen los precios a nuestros recursos humanos. Ellos crean técnicas para confiscar nuestros bienes, para congelar nuestros fondos. Eso es lo que han utilizado y nos distraen con falsas enseñanzas, que si la política, que si la democracia, que si derecho de la mujer, que si tantas cosas, porque cada año tienen que inventar una cosa nueva. Y eso no hace más que distraernos. ¿Por qué? Porque el sistema occidental es un sistema feudal, donde solamente cierta gente debe gozarse de los recursos de una nación, de un país. Ese es el sistema que ellos han impuesto en África. De hecho, funciona. Y nosotros pensamos como los occidentales y creemos todo lo que nos dicen y las enseñanzas que nos traen y nos dan y las practicamos. Eso es lo que está pasando y por eso estamos muy atrasados y por eso, respondiendo a tu pregunta, África sigue siendo hoy el continente, sigue siendo un continente menos desarrollado. Y no te voy a decir que África es un continente pobre, porque no lo es. Porque la pregunta que me has formulado es ¿por qué África sigue siendo pobre? África no es pobre. África es el país más rico, el continente más rico del mundo. Y anteriormente África no era, como lo veis, África, todos estaban unidos, pero con las divisiones de los occidentales, con las técnicas que te he ido mencionando, creando activistas que van en contra de sus propios gobiernos, tanto dentro de sus países como fuera de sus países, estas cosas no hacen más que frenar nuestro desarrollo, son distracciones. Mientras nosotros estamos ahí luchando entre unos y otros, ellos vienen y están saqueando el petróleo, como el caso de Afganistán, como lo que pasa en Siria, como lo que pasa en Libia y otros muchos países más. Ahora bien, vamos a hablar también el tema de la función del Banco Mundial. El Banco Mundial presta apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo en la forma de financiamiento, garantías, estudios analíticos y de asesoría, alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. Vamos a ver esto. ¿Qué sentido tiene que nuestros fondos, el dinero de los estados africanos, este dinero se guarde en un banco mundial donde otros son los que controlan este dinero? Esto responde a tu pregunta, ¿por qué África sigue siendo pobre sin avanzar?
porque son otros los que controlan nuestros fondos. Y han creado, mira, una ley trampa, que los que vienen a comprar, las empresas multinacionales que vienen a comprar nuestros recursos, nos pagan, nos depositan el dinero en un banco mundial donde son ellos los que controlan. Pero si tú no estás de acuerdo con lo que dicen ellos, la gente de los gobernantes occidentales, ¿qué te hacen? Te congelan todos tus activos, todos tus recursos. Y es lo que acaba de pasar con Putin. Porque hoy en día no hace falta que una persona sea tan ignorante que no se entera de nada. Basta solamente analizar las cosas, ver la realidad. Yo entiendo perfectamente que el mundo de hoy es por internet, la gente está ahí viendo tonterías. Todo el mundo le da me gusta cuando ven tonterías donde la gente baila desnuda, donde todo lo malo es lo que la gente alaba y están pendientes de querer ver las publicaciones tontas que la gente hace. Pero si hoy en día es muy fácil, como me acabas de hacer la pregunta, ¿por qué seguimos siendo pobres? No somos pobres, estamos siendo manipulados y nuestros bienes están siendo malversados y robados por Occidente. Ejemplo de ello te he dado el caso de Ucrania. Le congelan todos los activos, los bienes a Rusia. Sigue funcionando de otra manera. Y eso es lo que han estado haciendo con todos los países africanos. Y se habla de un banco mundial donde tienen tu dinero controlado. Y no solamente es la técnica del Banco Mundial, sino también muchos de los fondos, muchos de los bienes africanos están siendo utilizados en Occidente gracias a todos los bienes, todo el dinero de África. Occidente funciona como hoy en día está funcionando. Vamos a ir analizando esto. Hay un dato muy importante. Por ejemplo, hoy en día nos dicen una cosa. Según los datos que tengo, pueden ser verdaderos o falsos los datos que tengo. La empresa que hoy en día se ha cambiado de nombre y se llama Carrefour, fue el presidente de Congo, Mobutu Sese Seko, el africano que invirtió en Francia para un negocio pensando que estos fondos que iba a invertir, que venían los franceses a decirle, si haces esto, nosotros estaremos trabajando para ayudar al desarrollo de tu país. Pero al invertir todo este dinero, Carrefour se quedó en manos de los franceses y congelaron todos los bienes y dijeron que estos bienes son malos adquiridos. Y hoy en día Carrefour sigue funcionando en Francia y en la mayor parte de los países africanos y en Europa y Asia. Vamos a ver ese dato muy importante porque dicen que Carrefour es una cadena multinacional de distribución de origen francés. Es de origen francés, pero ¿quién inventó, quién puso todo su dinero ahí? Mobutu Sese Seko. Pero este señor fue calificado como el malo de la película. Es considerado el primer grupo europeo a poca distancia en ingresos netos de la compañía alemana. Y el tercer sector a nivel mundial. La actividad del grupo se centra en 4 mercados: Europa, Asia, América Latina y recientemente África. El 53% del volumen de sus ingresos se realiza fuera de Francia, aunque entre este y otros países europeos acumulan un 72% del total de sus ingresos, total de sus negocios, quiero decir. Para que veáis que África, los africanos deben empezar a pensar. No basta solamente culpar a nuestros dirigentes, no basta solamente culpar entre unos a otros y luego que haya discusiones, que haya peleas. Eso es lo que quieren. Pues yo creo que a partir de ahora es mejor analizar.
Porque os digo siempre que los africanos son muy inteligentes. Ningún africano es tan tonto como les queremos considerar. No les queremos considerar, sino como ellos quieren que les consideremos. Porque, ¿qué hacen? Ellos quieren que digamos entre unos y otros, tú eres el culpable, mientras son ellos los que provocan esta situación. Ahora, la pregunta que suelen hacer es, ¿qué hacer con los bienes de todos los presidentes africanos? Porque esta es la técnica. Van y hablan con todos los presidentes africanos, invitándoles a que vengan a invertir en Occidente. Pero es una buena idea cuando te vienen a decir, bien, ven a invertir. Pero ¿qué es lo que suele pasar después? Después de invertir todo su dinero y ven que todo lo que ellos han invertido está generando dinero, porque el dinero de Occidente, todo lo que hoy en día se ve en Occidente es gracias a todo el dinero que saca de África. Y lo vienen a invertir los africanos. Pero después de todo, los occidentales cambian de boca y crean activistas que llaman anticorrupción y luego dicen este dinero es un dinero mal adquirido. Pero cuando te vienen a invitar a invertir en Occidente, no te dicen que este dinero es un dinero mal adquirido. ¿Qué son? Son técnicas para frenar nuestro desarrollo. Y eso es lo que tienen que aprender la nueva generación. Para ir terminando, vamos a ver, entre 2011 y 2012, muchos países africanos han vivido y vivirían alternancias, ya sea por elecciones, Níger, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Malí, Senegal, etc. Y sea por revoluciones populares e intervenciones militares, ya sea como la de Túnez, Egipto, Libia, o por golpes de Estado suscitados y financiados por Occidente. Nuestra misión es hacerles creer que alternando los jefes de Estado les traerían el progreso, cuando en realidad es un corte de avance para poder alcanzar el desarrollo. Otra cosa es, algunos que se queden en el poder durante mucho tiempo deben firmar unos acuerdos de protección para seguir sacando sus recursos. No importa, aunque en la prensa les llamemos dictadores, están ahí para cumplir nuestras órdenes. En esas fases de alternancias que hemos mencionado antes, de las cuestiones complicadas que se repite a menudo es la gestión del patrimonio acumulado por los jefes de estados africanos y de otros. Estos bienes son los que nos interesan. Debemos asesorarles que trasladen todos estos bienes en Occidente y así serán protegidos, cuando en realidad es una trampa para quedarse con todos estos bienes, porque serán llamados más después bienes mal adquiridos. Eso es lo que pasa, señores. Y eso es lo que vemos. Ya lo ves. Es una idea que funciona en todos los países en vía de desarrollo y no solo en África. Algunos países realizan auditorías, tal como Guinea-Conakry, Níger, Costa de Marfil. Otros han lanzado persecuciones judiciales por crimen económico, tales como Túnez, Egipto, Costa de Marfil. En el centro de esos procesos, el objetivo esencial es saber qué hacer con los bienes de los antiguos jefes de estados y también en continuar la mejor fórmula para prevenir la demasiado grande patrimonialización, que dice aquí, dice, para prevenir demasiado el número de bienes que pueda crecer en manos de los líderes africanos. Y sobre todo, la patrimonializarían de estos bienes públicos.
En primer lugar, crean divisiones dentro de los países africanos, financiando a un falso grupo opositor para ir en contra de los presidentes o expresidentes, cuestionando sus bienes cuando el fin último es que los que están detrás de estas operaciones que todos conocemos, que son los occidentales, es querer llevar todos estos bienes y bloquearlos, tanto para los llamados opositores a la misma población y como para el mismo jefe de Estado. ¿Ven cómo nos siguen engañando? Son los propios africanos los traidores de sus propios países. Aquí entra la manipulación. Están luchando para prevenir que nuestros bienes y nuestras economías no crezcan. Siguen la gente muriéndose en el mar por querer llegar a Europa. Está muy bien que los presidentes africanos deban informar a la población para evitar esta situación que sigue en pie hoy en día en África. La población tiene mucho que hacer para frenar tales prácticas contra nuestros jefes de Estado. Eso es lo que suele pasar. Esto pasa muchas veces porque la población no está informada y sobre todo la mayor parte de los jóvenes africanos no están informados. Por decir otra cosa, algunos jóvenes africanos están informados, pero el único problema que tienen es que piensan como los occidentales. Creen en la falsa democracia, creen en la falsa política, cuando estas cosas, estas técnicas, estas palabras no hacen más que frenar nuestro desarrollo. ¿Podemos cuestionar lo que sucedió en Ruanda en 1994? Genocidio. Genocidio en Congo, genocidio en Sudáfrica, el colonialismo, el apartheid. Estas cosas son cosas que han pasado en África, pero los jóvenes hoy en día no tienen ese tiempo de investigar estas cosas, de saber realmente por qué pasó estas cosas, porque no puede haber efectos sin causa. ¿Qué es lo que pasó aquí? Son las mismas técnicas que acabo de leer aquí ahora, desde 2003, 2002, como han estado manipulando a los países entre Burkina Faso, Malí, Costa de Marfil y otros países, y todos los países africanos, porque estas son las consecuencias y hablaremos de genocidio, porque cuando nos manipulan, ¿qué pasa? Nos suministran armas y nos matamos entre unos y otros. Entonces, voy a seguir hablando un poco de la historia, analizando. Dice que algunos ejemplos, por ejemplo, de países que tienen una cultura que les obligan a declarar los bienes. O sea que ahora, ¿qué les hace? ¿Qué hace? Obligan a los países a declarar los bienes que tienen. ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar lo que tenemos. Si ven que está subiendo los fondos de una nación, crean una desestabilidad y empiezan a sacar estos fondos y el país vuelve otra vez a la miseria, que es la misma técnica de antes y sigue funcionando. Y hablan de democracia, cuando el sistema sigue siendo el sistema feudal. Y es el mismo sistema que implementan en África. Porque dicen a un gobernante, a un presidente, solamente tú vas a vivir bien. El resto de gente debe seguir trabajando como burros. Pero si estás de acuerdo con esto, te ayudamos. Pero si tú no estás de acuerdo, o que estamos o buscamos forma de desestabilizar tu país, creando falsos grupos rebeldes y luego financiar a estos grupos rebeldes para desestabilizar este país. Pero sigue siendo el feudalismo, el sistema feudal, donde el poder descansa en manos de los reyes, en manos de los que gobiernan y la población sufre las consecuencias. Vamos a decir, esta fórmula de declaración de los bienes es una trampa para controlar nuestros bienes,
Cuando ven que nuestros recursos están subiendo, buscan forma de crear una desestabilidad o simplemente congelar los recursos de toda una nación y bajar los precios como hicieron con café, cacao, petróleo y otros recursos. ¿Quién debe ser calificado como ladrón? ¿El que bloquea los bienes de toda una nación o el jefe de Estado que está luchando para mejorar las condiciones de su país pese a las manipulaciones y los problemas que les causan los occidentales? No tiene ningún derecho a bloquear los bienes de toda una nación. Aquí entra el concepto de la política y la democracia, donde el prefijo poli significa control, donde control a su vez es inspección, fiscalización, intervención, dominio sobre otros, mando y preponderancia, y el sufijo indica la ciencia para controlar o gobernar a las personas sin que tengan derecho a decidir por sus propias vidas. Tener un estricto control sobre las vidas de las personas, es decir, vivir bajo el dominio del Estado y el Estado occidental. Este es el verdadero significado y la definición de la política. Mira, todo lo que hoy en día vemos, eso es lo que se llama democracia. El 95% de las armas o fusiles que circulan en todo el continente africano provienen del exterior. Los países africanos no fabrican ni fusiles ni manufacturan municiones. Pero estas son las técnicas. Estas técnicas sirven y funcionan para ellos. Primeramente porque el africano no está informado. Los gobiernos no informan a la población. Los gobiernos adoptan y aceptan las condiciones que vienen los occidentales a imponer en sus países. El sistema feudal. Y para el africano, eso no debe ser, no debe funcionar. Pero cuando uno quiere decir no, ¿qué sucede? Como el caso de Gaddafi, que tengo este ejemplo muy claro. Lo matan porque dice no a estas cosas. Ahora, por curiosidad, he visto la declaración íntegra de bienes hecha por el presidente de Níger. Prima de la modernidad. Esta declaración es accesible incluso por internet si queréis verla. Puesta en línea por la Corte Constitucional. Pero, ¿a quién puede servir este ejercicio de declarar y publicar su patrimonio? ¿A quién van destinadas estas declaraciones? ¿Qué hacer si los jefes de Estado dejan el poder controlarlos o perseguirlos? ¿Buscar el valor de sus bienes y comprobar su regularidad? Estas técnicas no hacen más que retrasar el desarrollo de nuestros países. Debemos crear estrategias para educar e informar a nuestras naciones para que no sigan manipulándonos. Solo haciéndolo así podemos llegar a frenar tales prácticas. ¿Por qué están interesados en controlarnos y nosotros no podemos controlarlos? Porque nos dijeron que son superiores a toda la raza del mundo. Debemos decirle que es una mentira. Todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos. La actualidad política de las revoluciones populares en el mundo, por ejemplo, había y se denominó el mundo árabe, y más particularmente en buena parte de África, plantea de nuevo con fuerza el debate sobre la gestión de fortunas de los dirigentes africanos actuales y antiguos. Los unos expulsados del poder, por ejemplo, en Tunisia, Egipto y Libia, por los más recientes y antiguos dignatarios de sus países de África. Ven en sus bienes y patrimonios congelados en bancas europeas y ven también guerrillas judiciales lanzadas contra ellos por la justicia de sus propios países. Vemos la misma estrategia de los occidentales. Quieren tener las manos limpias. Y es lo que acaban de decir en las líneas anteriores, que los jefes de estados africanos están siendo juzgados por la justicia de sus propios países, cuando en realidad
son los occidentales que diseñan estas técnicas para destruir nuestras economías y nuestro desarrollo. Es una evolución del derecho, es sobre todo una investigación. Otros jefes de Estado destinados por rebeliones o golpes de Estado antiguos dirigentes de África, tales como Mobutu Sese Seko, Abacha de Nigeria, Musa Traoré de Malí, etc., dicen que han acumulado fortunas enormes cuyas campañas de restitución plantean problemas y necesitan una reflexión profunda por parte de los investigadores, de los activistas anticorrupción, de los constitucionalistas y de los juristas del derecho privado. ¿Quiénes crean activistas anticorrupción? ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿Quiénes son los verdaderos corruptos? Los verdaderos corruptos son los occidentales, porque por eso crean estos activistas anticorrupción, para que sean ellos los que decidan por nuestros bienes y usar a los africanos mediocres como activistas en contra de sus propios países. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que está sucediendo últimamente en todas las partes de África. Pero pasa que tenemos muy poco tiempo para investigar. Tenemos muy poco tiempo para buscar la verdad, porque nos hemos quedado con todo lo que nos informan y estamos ahí mirando las noticias, la telemanipulación, la teleconspiración, porque de todas las informaciones que sacamos de la tele y llaman a nuestros dirigentes dictadores y dicen que son ellos los que malversan nuestros fondos. Y es una mentira, son ellos, pero les usan como imagen para que nosotros les veamos como malos y que seamos capaces de matarlos, pero a pesar de que son ellos los inocentes y estamos viendo las realidades. Voy a mencionar otro ejemplo. ¿Por qué Koffi Olomide, después de tanto, estuvo en Francia y volvió a su país? Porque hay manipulaciones. Cuando un africano tiene bienes y viene a Occidente, ¿cuál es el plan? El plan es que quieren quedarse con todo ese dinero. Y hoy en día, el 80% de los bienes que hoy en día tiene Occidente proceden de África. Proceden de África. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Porque lo que hace Occidente es ir creando estrategias, fórmulas para seguir manipulándonos. ¿Por qué se tiene que cuestionar los bienes de un jefe de Estado africano, pero no se cuestiona los bienes de un jefe de Estado occidental? Los pocos que ellos cuestionan es porque las cuentas han salido mal. Eso es lo que pasa. Para ir terminando, vamos a ver que todo lo que pasa en África es por la ignorancia. La pregunta que me hizo la persona, África no está atrasada, o el continente no está atrasado porque no tiene recursos humanos o personas capacitadas. Tiene. El problema es la formación, la información, porque nosotros estamos pendientes de lo que nos digan los occidentales. Son ellos los que nos informan, son ellos los que nos dicen: este es corrupto, este no es bueno, hay que odiar hay que buscar forma de organizar un golpe de Estado. Y todo lo que nos digan, todo lo que nos digan, lo tenemos que cumplir. Y no tiene que ser así. Este es el gran problema que tiene África. El segundo problema es la ignorancia.
el africano cree que todo lo que dice el occidental es verdad, a pesar de ser que es una mentira. Y es así como nos manipulan. Otra cosa muy importante es que cada 10 de los africanos hay 4 o 5 que están siendo manipulados por Occidente. Les compran para que sean activistas que van en contra del desarrollo de su propio país. Eso es lo que pasa en África. ¿Y cómo hemos de luchar para acabar con esto? Tenemos que pensar como africanos. Debemos ya empezar a estudiar, analizar qué es lo que está pasando, porque es la misma técnica. Cualquier persona lo puede ver. Yo sé que muchos están ahora por internet, pero no estamos ahí en internet mirando cosas que nos interesan, ¿no? Estamos mirando tonterías, que si la mujer ha subido una foto donde está desnuda, todo el mundo me gusta y tal, pero los africanos hoy en día deben empezar a pensar como africanos, educar como africanos, ver como africanos, informar. Todos los presidentes africanos deben informar a la población, porque cuando la población no está informada, es fácil de manipular. Pero también hay otra parte que tenemos que sabemos. Los mismos africanos, estados africanos, son traidores. Por ejemplo, si una persona quiere entrar en Sierra Leona y va a pasar por donde donde en Burkina Faso o los países que tienen frontera con Sierra Leona, y estos cobran dinero para que los occidentales entren y envíen armas a los mercenarios en Sierra Leona. Eso es traición, eso es destruir, eso es frenar el continente africano. Si mencionas Sierra Leona, puedo mencionar a Malí. Los países que tienen fronteras con Malí, cuando los occidentales pagan a estos países y dejan entrar a los mercenarios en Malí, es traicionar el continente africano. Por lo tanto, nosotros, los mismos africanos, estamos traicionando nuestro progreso, estamos frenando nuestro progreso. Porque estos que vienen, nos compran, no hacen más que retrasar nuestro progreso. Y ya esta técnica ya la conocemos. Hace falta decir, basta ya y dejar de recibir el dinero para frenar el desarrollo de todo un continente. Muchas gracias, por aquí hemos llegado. Por si te gusta el vídeo, compártelo y puedes escribirme de endurotantin@gmail.com. Hoy solo he recibido una pregunta que a mí me ha parecido interesante, de preguntar por qué África sigue siendo pobre. Pero África no es pobre. África no es pobre. África debe buscar otras formas. África no es pobre. África sufre manipulación y sobre todo la ignorancia de sus ciudadanos. Muchas gracias y una vez más piensa como africano.